La verdad que el enfoque, la temática en la que me invitaron me pareció muy interesante porque generalmente cuando nos invitan a la facultad a mostrar nuestras obras, no se habla justamente del periodo de formación de los alumnos, de la época de aprendizaje. Que para mí el aprendizaje tiene que ver justamente con el tema de la hoja en blanco, ¿no? Esto que Cecilia decía que finalmente queda como en libretas polvorientas. Cuando lo leía, la verdad que me parecía tan real y divertido a la vez, anecdótico. Pero para mí fundamental ese proceso, ¿no? Que todos tenemos que pasar y no nos tenemos que frustrar. Entiendo la arquitectura, que es una sumatoria de cosas que muchas veces se tienen que congeniar para poder realizar una obra. Para mí, un poco la temática del cliente, de la financiación de la obra, de que quizás al cliente no le convenzan nuestros proyectos, le parezcan demasiado vanguardistas, es parte del proceso. Este proceso que en realidad empieza cuando uno se recibe, que ahí yo entiendo realmente la hoja en blanco porque se encuentra solo en el mundo con algunas herramientas que le da la facultad y bueno, y tiene que salir a la realidad, de alguna manera a congeniar con los clientes, a conseguir la financiación de las obras, y de alguna manera a que a uno le crean, ¿no? La forma de proyectar y de ver el mundo de la arquitectura. Así que un poco lo que quería mostrar es, primero la etapa de la facultad, lo que para mí fueron algunos referentes importantes. Cuando pasando ya al tercer año de la facultad empecé a entender lo que estaba estudiando. Yo creo que todos empezamos estudiando arquitectura quizás con algunos conceptos cerrados. Muchos dicen que sabemos en matemática, otros dicen que sabemos dibujar. Yo creo que ninguna de las dos. Al principio uno entra casi por intuición. En mi caso, bueno, tuve la suerte de que mi padre es arquitecto, también recibido de la UBA. Mi madre es artista plástica, con lo cual tengo ahí algunas influencias y bueno, casi que me empujaron a la facultad. Después, a medida que fueron transcurriendo los años, empecé a entender un poco la esencia de lo que estaba estudiando y ahí hubo como un punto de quiebre de alguna manera que empecé a tener interés por, justamente por la arquitectura y por algunos referentes puntualmente que quiero ir mostrando. A ver si puedo ir pasando. Bueno, no sé si algunos de los chicos, justo estábamos hablando con Siriana, que van a ver en algunos referentes del movimiento moderno. A mí personalmente, justamente en la época de la facultad, me marcó eh, por la simpleza, por la forma de expresar los materiales, estos materiales libres de ornamento, con pequeños elementos. Uno de ellos, de algunos referentes, es Jean Prouvé. Jean Prouvé es un arquitecto que realizaba algunos detalles de Mies van der Rohe, de Craig Elwood, bueno, de los grandes maestros, de Gropius. Este, y bueno, lo que me gusta de esta imagen puntualmente, podríamos hablar de arquitectura un montón, pero entiendo que este elemento, esas dos patas que sostienen esa cubierta liviana, se podrían trasladar tranquilamente a un banco de trabajo, a una silla, a un edificio. Eh, de eso quiero hablar un poco y de encontrar un sistema constructivo, ¿no? Y desarrollarlo, ese sistema constructivo que en realidad habla de la esencia de los arquitectos. En este caso, si después tienen tiempo, después de la conferencia, pueden repasar la obra de Jean Prouvé, es muy interesante eso, que encontró el tema, ¿no? Encontrar el tema para mí son años de investigación y años de síntesis, ¿no? Hay una frase que nosotros siempre decimos que Pablo Picasso decía que tardé toda una vida en dibujar como un niño. Habla de la síntesis, ¿no? Digo, qué difícil que es dibujar como un niño. Para eso pasó por el figurativo, todo hasta llegar a la abstracción de poder dibujar una paloma con una mancha casi. Digo, bueno, eso es lo difícil de la arquitectura para mí. Finalmente, que con dos patas y una pequeña cubierta liviana se pueda armar un espacio bien ventilado, bien iluminado, con una síntesis constructiva, con los elementos totalmente expuestos. Creo que de eso habla la arquitectura moderna.
así que ese era un referente eh, de la época de la facultad. Otro referente, por supuesto, que es de todos, es Mies. Justo el año pasado, como decía Cecilia, estuve bueno, compartiendo con mis amigos de Taller Capital bueno, con algunos más, como Cristian Izquierdo, que es un arquitecto chileno que me hice amigo, que es muy, muy bueno, que lo recomiendo también. Este, con Lucas Guella, que es mi amigo y colega, y con el que tenemos otro estudio que se llama Mola, que es como un colectivo de arquitectos que nos juntamos a veces a experimentar. Bueno, estuvimos en Chicago, pudimos ir a ver la obra, y bueno, la verdad que confirmó un poco todo lo que pensábamos de Mies. Obviamente, como arquitectos, ya hilando muy fino, encontramos algunas cosas que por ahí resolveríamos de otra manera. Creo que de eso se trata. Ni bien entramos, veíamos como que la puerta del baño estaba abierta hacia el salón principal, no nos gustaba. Estamos hablando de los maestros de la arquitectura, pero bueno, nosotros como arquitectos siempre estamos, por supuesto que las primeras obras que criticamos son las nuestras para aprender, como un aprendizaje, por supuesto, cuando vamos tratamos de ver todos los detalles, nos agachamos abajo de esa esplanada a ver cómo estaban soldados esos escalones flotados, que para nosotros Mies es eso, es flotar en el paisaje, ¿no? Tiene que ver con eso, con su obra casi que no interrumpa el paisaje. Para mí es una referencia y en mis obras inclusive trato de hacer eso, de como de posar las viviendas y que acompañen el entorno inmediato. Así que bueno, es una referencia y un libro de consulta cotidiano. La verdad que lo recomiendo si no conocen toda su obra. Vemos la obsesión en, bueno, creo que este es el edificio del Seagram en Nueva York. eh, el detalle constructivo, ¿no? Hasta llegar a la escala 1 en 20 poder ver un detalle de esquina, de cómo resuelve el muro cortina o los aventanamientos. Este, la obsesión hasta porque las cortinas se abran y se abran de pares y no le rompan la composición de la fachada, la verdad que es una locura, y sobre todo en la época en la que estaba trabajando. Para mí fue una motivación. En una época de la facultad empecé, cuando uno empieza, todos hablamos de, por supuesto, de Le Corbusier y demás, con los 5 puntos, así empezamos la carrera, íbamos entendiendo lo de Ray, lo de Le Corbu y qué sé yo. Y después cuando nos queremos alejar un poco ya empezamos a ver el tema del brutalismo, del hormigón y qué sé yo, y queremos empezar a entender que también podemos construir una vivienda con dos perfiles y una pequeña cubierta. En mi caso, me tocó viajar a Los Ángeles y bueno, recorrer algunas de las obras de las casas de estudio de Los Ángeles, que para nosotros son la Biblia, le decimos, ¿no? Para nosotros Richard Neutra, Craig Elwood y todos estos tipos hicieron también con pequeños elementos, también unos espacios modulados y súper interesantes, composiciones que hasta el día de hoy parecen contemporáneas. Así que Siriana, estate atenta porque es lo que se viene en lo que están estudiando, pero bueno, voy mostrando como un poco las influencias de todos los ámbitos. Obviamente sin dejar de lado Le Corbusier, que este, en la Catedral de Notre Dame, que en realidad, más allá de todo lo que conocemos nosotros, del recorrido arquitectónico, de sus 5 puntos y de toda la temática en la que trabaja y que aborda, que es muy interesante, también me enfoqué un poco en la parte de este periodo quizás más plástico, ¿no? Su relación con Picasso, esa paleta que encontró en los edificios. Un poco lo que más me gustó de Le Corbusier es salir como de la zona de confort, ¿no? Cuando ya tenía un tipo de arquitectura a nivel internacional, inclusive muy reconocida, empezó a hacer este tipo de obras que la verdad que cuesta entender y inclusive no es lo que uno esperaba quizás de él, ¿no? Esta etapa así como más artística, si se quiere, este lenguaje así bien plástico. Me parece que es bueno hacer ese ejercicio, eh, porque finalmente la arquitectura se trata de eso, de seguir abordando diferentes temáticas, no estancarse y, y ir renovándose. Así que me parece que rescato eso de Le Corbusier, que a mí me sirvió muchísimo. Bueno, después en el ámbito así latinoamericano, también me tocó viajar por suerte bueno, a San Pablo, ahí encontré un montón de referentes, en este caso este es Decio Tosi, recomiendo muchísimo que miren su obra, Paulo Bastos también me influenció muchísimo,
En este caso, por supuesto, ven esta losa casetonada que parece como fundirse con la naturaleza, con estos pequeños elementos estructurales, que en definitiva están como resolviendo la temática del espacio, de la vivienda. Este, lo mismo, por supuesto, Pablo Méndez de Rocha, que conocemos todos. Me gusta mucho, por supuesto, el diseño aparte de la arquitectura, hasta llegar a la escala en que llegan en la Casa Butanta, por ejemplo, con las aberturas de hierro. Para mí es una temática acá. Nosotros en Argentina tenemos aberturas de PVC, digamos, que son de aluminio, que son grotescas y a la vista, y que finalmente son más protagonistas que la misma arquitectura. Así que, bueno, no quedó otra que empezar a estudiar justamente a todos los referentes como Craig Elwood, como Richard Neutra, bueno, como Pablo Méndez de Rocha, con este sistema de composición de contrapeso. En este caso no es la Casa Butanta, esta es la Casa Massetti, pero bueno, la Butanta es la más conocida, que el aventanamiento se abre como pivotante y tiene este sistema de contrapesos. Las aberturas son esbeltas, son finas, hacen que uno finalmente preste atención en el exterior y pasen desapercibidas. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y este lenguaje después, para mí, demasiado brutalista de las casas, pero con esta resolución tan simple de que con una llenada de hormigón pueda resolver quizás la espacialidad de la casa con esta determinación, también fue una influencia y me gusta los pocos materiales que usa, bueno, toda la temática que aborda Pablo Méndez de Rocha, la verdad que es un maestro. Lo mismo Marcos Acayaba. Con Marcos tuve la suerte de cruzar alguna que otra palabra, me sigue en Instagram, todas estas cosas de la comunicación. Para mí, la verdad que es un referente. No sé si lo conocen, si no, miren la Casa Milán, se van a dar cuenta que finalmente es un corte construido, ¿no? O sea, es un gesto, es como un arco de medio punto que se posa en un parque, que también que pasa desapercibido y que quiere trabajar como esta linealidad del parque que pase por abajo de esa cubierta. Para mí es también lo mismo, son pequeños elementos que determinan un espacio con el material que se utiliza en Brasil muy bien, que es el hormigón armado y del que son maestros, con pequeños elementos y con un lenguaje muy rico, y por supuesto poniendo en valor la naturaleza, que también es lo mejor que tienen los brasileros, así que también es un referente. Bueno, obviamente Vilanova Artigas, también conocí la facultad, por supuesto que para mí personalmente es la mejor obra que vi, que conocí. Este, si no la conocen y si pueden ir a San Pablo, se los recomiendo. Es una obra que no tiene ni aventanamientos, uno entra con naturalidad a la facultad. Es hasta, te diría, es de una manera, es casi una irrealidad. Es una obra que no tiene barandas, que uno si sigue caminando en esa triple altura se cae al vacío, casi que hay que ser arquitecto para recorrerla. Creo que eso es lo que más me llamó la atención, y después obviamente que con los elementos estructurales de alguna manera condicionaba o determinaba el espacio, ¿no? Muchas de las situaciones que viví en ese sitio fueron para mí de gran influencia, por la naturalidad con la que se posa ese edificio en el entorno, cómo uno ingresa, cómo uno circula. Me acuerdo que los muros no llegan a la cubierta, generan como esos espacios de tensión, de aire, de luz. La división de las aulas donde se dictan las clases son también pequeños elementos estructurales que no llegan a la cubierta, entonces es un gran espacio, es muy interesante. Eh, bueno, otra foto de Vilano Artigas. Nuestra facultad, donde nosotros nos formamos, es una obra de. Ahí está mal el título, pusimos Le Corbusier, Casa Corruchetti, en realidad eso está mal en la filmina, lo corrijo, pero bueno, es una obra de Eduardo Catalano, que es un arquitecto de Buenos Aires que hizo algunas de las obras como la Universidad de Buenos Aires, nosotros le decimos FADU, también hizo la Embajada de Estados Unidos. Bueno, hace un tiempo donó una flor para Buenos Aires. Eh, Después, en los años creo que 70, 80, se va a vivir a Estados Unidos y empezó a desarrollar algunas viviendas que para mí es su obra más interesante, así que después si lo quieren repasar y que no es tan conocido, miren la obra de Eduardo Catalano.
En este caso, nosotros estábamos en la facultad, en este sector eran nuestros talleres. Cuando uno ingresa a la facultad, repito, como que uno no sabe qué está estudiando y hasta inclusive no puede apreciar lo que le puede dar un edificio de arquitectura. Y finalmente, bueno, teníamos horas de entrega, maquetas, como hacemos todos los estudiantes, pasamos horas en ese edificio y empezamos a entender un poco la dinámica, ¿no? Del mismo edificio. Encontrábamos como un guiño con el edificio de Vilanova Artigas, ¿no? Si vuelvo a la foto de la cubierta del edificio de Vilanova, podemos entender como este espacio central, como un espacio de reunión donde todas las aulas desembocan este, justamente en ese patio central, que se hacen muchas veces eventos hasta culturales, música, un poco se puede leer la vida de la facultad. Esto que está acá atrás es una bandera de los desaparecidos de la época de la dictadura militar. Todos los talleres terminan desembocando en ese patio central que para nosotros es el alma de la facultad, iluminado con una luz cenital una cubierta, diría, brutalista de casetonado. Así que, bueno, no quiere decir que uno no, de alguna manera tome estos elementos, pero sí que a partir de que fui avanzando en la facultad, empecé a entender un poco la dinámica de ese edificio, el funcionamiento, el espesor o el ancho de los pasillos de circulación para que no se agrupe tanta gente, el sistema estructural brutalista para que justamente se sostengan esas cubiertas, libres de columnatas y demás. Así que un poco era el ejercicio que uno pudo ver mientras estudiaba. El edificio queda en el río, cerca del aeropuerto de Buenos Aires. En principio dicen algunos que se hizo en la época de la dictadura militar y justamente eh, dicen que estaba posado en ese lugar para que los alumnos de alguna manera no, si había alguna revuelta militar, no tengan escapatoria, o sea la ciudad o el río, como arrinconarlos contra el río. Y como siempre en la facultad se encuentran los pensantes, para el gobierno de esa época no era lo más agradable, por eso los querían tener controlados y contra el río. Por eso es la ubicación de la facultad. En Buenos Aires está la Casa Curuchet, no sé si la estudiaron, es la única obra de Le Corbusier en Buenos Aires. La llevó a cabo Amancio Williams, que para nosotros es un referente, es que súper recomiendo. Esta obra es muy interesante, si pueden, estudienla. Eh, Nosotros en primer año de la facultad la fuimos a conocer y lo que más nos llamó la atención es, aparte de entrar a la casa por una rampa y con un patio y un árbol y recorrer y entrar a la casa, a una casa de los años 50, 55, circulando por una rampa entre un árbol y al descubierto, nos parecía muy raro, nos parecía más raro que esté hecha al mismo tiempo que una casa de la época no colonial, pero de la época de lo que nosotros llamamos las casas chorizo, que es una casa tradicional de Buenos Aires, en contraposición con esta casa totalmente moderna. Así que después si la pueden estudiar, la súper recomiendo, les va a encantar. Tiene un montón de cosas, de guiños urbanísticos y por supuesto toda la temática de Le Corbusier, ¿no? Las columnatas, los 5 puntos, la terraza accesible, así que es interesante para que la estudien y aparte la llevó a cabo Amancio Williams, que es un super arquitecto que hizo esta casa, Amancio Williams, que es una casa, al igual que la casa que mostré antes en Brasil, de San Pablo, del arquitecto Acayaba. También es una casa que uno la puede dibujar yo digo que para mí una buena obra de arquitectura se puede dibujar en 5 segundos, ¿no? Yo podría hacer ese arco de medio punto y una cajita flotada arriba de ese arco. Ese arco, por supuesto, trabaja con presión, descarga las fuerzas y hace que se pueda posar esa casa sobre un arroyo, ¿no? Es interesante pensar en que justamente en un terreno muy grande, en Mar del Plata, que es en las afueras de Buenos Aires, una ciudad balnearia, en ese terreno hayan posado la casa justo arriba de un arroyo, este, y bueno, y que sea todo un desafío estructural que se pueda sintetizar justamente con eso, con un arco a compresión y una pequeña estructura arriba liviana que quiere como de alguna manera mimetizarse con el paisaje. Así que para mí también a nivel local fue una gran influencia. Eh, Después de un periodo más brutalista, Clorindo Testa para nosotros es un referente también en Buenos Aires. Hay 2 obras icónicas, una es esta que es el Banco de Londres, es un proyecto de otra escala, ¿no? De la que venimos viendo, que son las viviendas,
me gustó mucho siempre esto de tratar de alguna manera con la estructura de negarse a la ciudad, de cerrarse, de hacer como una cáscara, casi un edificio que parece hasta agresivo para el exterior, brutalista, y de repente cuando uno ingresa este, al edificio es todo lo contrario, es liviano, arma como una gran, nosotros decimos como una plaza en el interior. Esa estructura brutalista del exterior, con las vigas invertidas en la cubierta, hace que todas estas bandejas cuelguen, que floten, que se liberen los espacios, que uno de alguna manera encuentre un gran espacio dentro de un lugar en la ciudad, que es el centro de Buenos Aires, que la verdad que siempre es un caos, un lugar de calma dentro de una ciudad caótica. Así que fue un gran aprendizaje esto de generar una plaza dentro de un edificio o siempre hablar de estas transiciones de una ciudad, de la ciudad al edificio, ¿no? Un poco es el aprendizaje. Y en contraposición, esta obra de Clorindo en realidad está plantada de alguna manera en un parque, es la Biblioteca Nacional, es muy conocida y es todo lo contrario. Nosotros decimos que es como un hongo flotado en un gran parque, que bueno, tiene diferentes puntos de ataque, porque justo está en una manzana o en una cuadra donde tiene como pendiente, entonces uno puede ir accediendo de diferentes lugares. Y lo que hizo el tipo básicamente es posar las bibliotecas flotadas casi a la altura de las copas de los árboles. Para mí eso fue un aprendizaje la primera vez que subí y entendí que el mejor espacio de lectura podía ser en esa altura y que la plaza finalmente sea de todos y no del edificio. Entonces me parece que es una propuesta muy interesante de tratar de no ser agresivo con el entorno y de agrupar en altura, generar una planta libre con un concepto super corbu, desarrollar una biblioteca. Así que me acuerdo que en tercer año de la facultad fuimos a estudiar esta obra y nosotros desde el desconocimiento dibujábamos cada uno de los detalles, los dinteles, las carpinterías, esas vigas, con esos tensores que sostienen esa losa, ese puente, cada uno de los detalles. Me acuerdo que un docente, después de haber dibujado perfectamente toda la fachada, me dijo, pero al final no dibujaste la idea, ¿cuál es la idea del proyecto? Entonces ahí empecé a entender que finalmente que todo lo demás era algo que acompañaba la idea, pero lo más fuerte era dibujar una línea así como transversal y, y un honguito flotado, una cajita flotada en un gran parque, esa era la idea. Lo demás es anecdótico, son recursos de la época, del manejo del hormigón, de los materiales que había en el sitio. En este caso nosotros, al igual que Brasil, manejamos muy bien el hormigón armado, es nuestro fuerte, es un poco lo que quería hablar. Este, así que bueno, sigo un poco. Bueno, Antonio Bonet, lo conocemos todos. Bonet, Kurchen y Ferrari hicieron la BKF, que para mí es un poco a lo que apuntamos todos. Yo hoy, después de muchos años de ejercer, pienso qué genialidad, ¿no? Una parte de caño de la obra, andás a ver, uno se pusieron a plegar y con un pedazo de lona o de cuero generaron esta silla que la verdad que tiene todos los recursos, la síntesis y todo lo que queremos hacer los arquitectos. Este, esa silla originalmente estaba hecha con cuero de Argentina y esos plegados de caño, que es una varilla muy esbelta que está trabajando justamente también la compresión para que no se deforme, con lo cual tiene un montón de situaciones estructurales que la hacen muy rica, muy sintética, súper funcional. Así que la verdad que para mí es una envidia y me gustaría en algún momento diseñar algo parecido. Sigue siendo un aprendizaje y es el punto al que uno quiere llegar, digamos, con dos elementos, poder desarrollar una silla, un espacio, un poco es la temática que quería transmitir. Bueno, voy a hablar un poco del estudio ahora. Bueno, cuando terminé la carrera y toda esta etapa de formación en la que estuve hablando, bueno, empecé a trabajar en el estudio con mi padre. Mi padre, bueno, como dije anteriormente, es arquitecto, se recibió también en la UBA. Justamente trabajó de sobrestante en una de las obras de Catalano en la Embajada de Estados Unidos. La verdad que soy un agradecido, es un tipo que tiene una lapicera, decimos nosotros, una virome, una mano increíble. De él aprendí prácticamente todo, aparte de algunos docentes de la facultad, pero
Por supuesto que mi primera referencia siempre fue mi papá, mi viejo, como le decimos nosotros. Así que entendí que con todo ese bagaje arquitectónico que estuve hablando anteriormente de la facultad, más un poco la formación que tuve en mi casa, tanto de mi padre como de mi madre, que es artista plástica, empecé a inventar este, una historia personal, que me costó mucho porque, como decía anteriormente, con todas las herramientas de las que uno va aprendiendo en la facultad, es difícil, de alguna manera, crear un lenguaje personal. Para mí es lo más difícil de la arquitectura, que te reconozcan por lo que haces, ¿no? Es difícil despegarse de las obras de estos maestros y dan ganas inclusive de desarrollarlas todas como ellos, y salir de esa zona pero es difícil, pero yo creo que justamente el desafío es salir de esa zona de confort, ¿no? Salir de esa copia de ser literal, de pensar en hasta equivocarse, de probar, de inventar. Creo que ese es el desafío de la arquitectura. Y justamente, un poco lo que quería hablar hoy es el desafío para nosotros, aparte de la parte proyectual, es justamente desarrollarnos con la mano de obra local. Por eso lo titulé de esa manera, porque en los países sudamericanos acostumbramos a estudiar, en la época de la facultad y demás, a ver obras, revistas internacionales, detalles constructivos increíbles, con una mano de obra increíble. Y la verdad que en Sudamérica, no tenemos quizás esos recursos y tenemos, el manejo de no tantos materiales. La verdad que somos, creo para mí, buenos albañiles, levantando paredes de ladrillo, en hormigón y en la madera y pocos recursos. Entonces, yo cuando terminé la facultad sentía que eso que estábamos estudiando, quizás, por lo menos para mi alcance, era una realidad y que de alguna manera tenía que investigar esos materiales que manejábamos bien, ¿no? Con nuestras cuadrillas de gente, con nuestros albañiles. Para mí fue importante mi formación en la obra, muy importante. Yo empecé trabajando en el estudio de mi papá, dirigiendo a, a los constructores, no sé, ustedes le dicen maestros, ¿no? Así que aprendí de ellos muchísimo la técnica, cosas que la facultad no me dio. Yo ya sabía dibujar todos los detalles constructivos, sabía cómo se hacía todo, cada uno de los detalles de encuentros y demás, pero no lo había vivido en las obras. Así que tuve mucha suerte de poder formarme en la obra y empezar a entender cómo funcionaba cada uno de los materiales. Eso para mí fue muy importante para empezar a justamente a jugar con esos materiales y agarrar un ladrillo cuando estaba aburrido, darlo vuelta, pegarlo a una pared de una manera vertical, horizontal, ahuecarlo, usarlo como si fuera un casetonado, usarlo como si fuera un muro divisorio, de canto, de panderete. Podría nombrar mil ejemplos de un solo material, como de la madera, como del hormigón, que son en definitiva los recursos, los materiales que teníamos a mano. Así que esa época de formación la recomiendo. Yo siempre digo a los alumnos, que vayan a la obra, que investiguen, que se metan cuando se llena una losa, que se junten con ingenieros, que se junten con sanitaristas, que aprendan. Creo que la verdadera enseñanza está dentro de la obra, por lo menos para conocer lo que uno proyecta, ¿no? Es importante entender que en la época de la facultad uno hace, no sé cómo le dicen ustedes, voladizos, volados, losas que vuelan, y después cuando uno llega a la realidad se da cuenta que hay que sostenerlas y de qué manera y cómo. Entonces, bueno, es todo un desafío y es lindo, por supuesto. Así que, bueno, un poco voy a hablar ahora de algunas obras bien distintas. Bueno, esto es una obra en conjunto con mi socio y amigo Lucas Guella, con el que fuimos, seleccionados en Chicago a mostrar estas viviendas que son 8 casas en las afueras de Buenos Aires. Esto es cerca de una zona bastante transitada que se llama Morón, es en más o menos unos 30 kilómetros de Buenos Aires. Es, una zona, residencial, pero cercana a una estación, como si fuera Roma en el DF o algo así, ¿no? Donde hay mucha circulación de gente, autos y demás. Acá las tipologías de vivienda en Buenos Aires, nosotros las llamamos dúplex, es el típico, departamento o casa que tiene dos, tres habitaciones, una casa sencilla con un estacionamiento. Nosotros queríamos un poco, la premisa fue tratar de cambiar la temática
de las viviendas. Entonces, en vez de alguna manera de generar una fachada hacia el frente, lo que intentamos hacer es, en principio, mostrar acá un poco la filmina, es tratar de primero empatarnos con la ciudad, ¿no? Tomar la altura del tinglado existente y tomar la altura de las casas vecinas para que nuestro proyecto se pose en el entorno inmediato y que no invada las visuales y demás de los vecinos y que trate de aprovechar el mejor asolamiento. Con esta temática de tratar de cambiar la forma de habitar en Buenos Aires y por este tema de justamente de la contaminación sonora, de tránsito y demás, decidimos de alguna manera posar las viviendas en la profundidad del terreno, generar un fuelle, una transición entre la calle y las viviendas. Y bueno, en la planta baja se genera un estacionamiento para poder acceder a las viviendas y una especie de basamento o piletón que nosotros llamamos, que ahora voy a mostrar las fotos de obra, donde de alguna manera generamos con eso un escalón hacia los parques. Ahora lo voy a mostrar más adelante. En la planta superior uno accede, deja el auto o puede entrar a nivel peatonal, accede a las viviendas y se genera la parte social, donde está el living, comedor, la cocina y una pequeña expansión que está arriba de este gran piletón. Y después en las partes, digamos, en el segundo nivel están las habitaciones, aprovechando el mejor asesoramiento que es el del oeste y demás para los locales de primera de Buenos Aires. Se generan estos patios entre la medianera del tinglado vecino y la batería de sanitarios agrupadas para poder ventilar y generar ventilación cruzada en los ambientes. Esa es un poco la síntesis del proyecto que trata de trabajar en el sentido profundo del terreno y buscar la mejor orientación que es la del sol del oeste a la tarde. El tema del proyecto no es solo proyectual, ni la decisión proyectual, sino que tiene que ver justamente con que esta obra este, la hicimos en época de pandemia, con pocos recursos y pocas ventas, así que tuvimos que repensar el diseño por la economía de la obra con la que contábamos y empezar a usar los materiales existentes de la obra. Voy a terminar de explicar el proyecto. Finalmente, lo que les decía de este piletón, que lo quería mostrar en corte, es que nosotros, para no sacar de alguna manera materiales o los materiales de la demolición, ¿no? de la obra, lo que generamos es un piletón que vas armando como diferentes estratos hasta llegar a la tierra. De esa manera se generaba como una planta libre, una plaza donde uno puede estacionar el auto, los chicos pueden jugar y demás, subir la escalera y ya llegar al sector social, privado, donde se genera este pasaje o transición entre la cocina y el exterior, y después arriba, superando el nivel de las medianeras, las viviendas. Este patio de atrás es un patio más de ventilación para generar ventilación cruzada en el ambiente. Bueno, algunas fotos de la obra y un poco nosotros le decimos el rebusque de alguna manera con los materiales que había. Esto era el sitio. Encontramos, nos pareció muy bueno, era este tinglado inglés que había que demoler. Entonces lo numeramos y lo despiezamos. Generamos este tabique para poder tirar toda la demolición de todo este edificio al tabique y no contaminar la ciudad de alguna manera como dejarla en el mismo sitio. Usamos una máquina que en Buenos Aires la conocen como mola, por eso es el nombre del estudio asociado con Lucas. Esto tiene que ver con la molienda del ladrillo para generar una pasta o regenerar cal, que es de una manera para reutilizar los materiales. Nosotros molemos ladrillo, le agregamos una parte de agua, una parte de arena, pequeña proporción de cal y de cemento, y con eso levantamos paredes, hacemos contrapisos, revocamos y demás. O sea que es una manera de no de esa demolición no devolvérsela a la ciudad, sino que incorporarla al edificio. Nos pareció un concepto interesante lo primero por la economía en la que contábamos para financiar la obra. Y por supuesto esto de reciclar, finalmente hace que uno sea más creativo y que tenga que pensar las cosas a partir del material y de las cosas que tiene en el sitio alrededor. Así que finalmente nos volvimos muy creativos y empezamos a utilizar estos perfiles que son unos perfiles IPN, no sé cómo lo llaman ustedes,
de hierro, con esos armamos las estructuras, las losas, los empezamos a soldar, a jugar, con esto íbamos a colar el hormigón, íbamos a sostener los entrepisos. En la misma fábrica encontramos estos ladrillos españoles que tenían esta característica de tener estos agujeros, entonces pensamos que las viviendas se podían dividir con estos perfiles que sacamos del tinglado y soldarle los hierros que nos sobraban de las losas de hormigón, y soldándole estos pelos podíamos armar como estas medianeras que no queríamos que sean unas medianeras, digamos, ciegas, entre vecino y vecino, sino que las plantas vayan creciendo entre estas medianeras medias pasantes, le decimos nosotros, con el material que teníamos el sitio, con el hierro de demolición, los perfiles de demolición, el ladrillo que encontramos en el sitio y demás. Bueno, esta es un poco la fachada que muestra justamente esto de la transición de la ciudad, ¿no? Del tinglado de la fábrica de al lado y los vecinos. Entonces, el edificio parece de alguna manera tratar de alinearse con la ciudad, de no ser agresivo, de generar como un espacio pasante hacia la calle. Y acá se ven las viviendas que están atrás. Hay como una transición entre la calle y digamos, las viviendas, que es este estudio que por mucho tiempo usamos con Lucas, así que nos parecía como algo necesario para que la relación de las viviendas con la ciudad no sea tan directa, así que nos pareció que estaba bueno posarlo en ese sitio. Tiene un sector de entrada de estacionamientos y una entrada peatonal. Todas estas planchuelas que ven, todas estas platabandas salieron del tinglado, toda estructura también. Así que esto de habernos criado en la obra tiene que ver con entender de qué manera funcionan los materiales, cómo poder reutilizarlos, que no todo hay que comprarlo, que muchas veces hay que agarrar un material y repensarlo, pensar la forma en la que nosotros lo sacamos de sosteniendo un tinglado y lo usamos para sostener paredes y dividir unidades y tratar de buscar una vuelta para que también nos sirva para armar las puertas, los parasoles, los brisolets de la fachada, siempre encontrarle un plan B a los materiales, ¿no? Este es un poco el acceso. Nosotros lo que queríamos en este edificio puntualmente era, más allá de desarrollar estas 8 viviendas, era de crear una comunidad, ¿no? De pensar que en realidad estas 8 familias se iban a encontrar en este patio de entrada, que nosotros decíamos que es como la situación anterior a entrar a la vivienda, ¿no? De dejar un poco atrás el día de trabajo y demás de la ciudad, estar como en un espacio más calmo para después entrar a la casa. Esa situación anterior que hacen muchos maestros de la arquitectura como Wright en la Casa de las Praderas y demás, que genera como ese espacio de transición entre la calle y la casa. Para nosotros es muy importante y por supuesto esto de generar comunidad y que los vecinos se conozcan y que los chicos se apropien del espacio, hacía de alguna manera que esta planta libre tenga eh, quizás más sentido, ¿no? Que no sea solo un estacionamiento, sino que sea un espacio donde las familias pueden festejar los cumpleaños. Por eso la planta libre sentimos que era un espacio que es de todos. Por eso tomamos esa decisión. Acá estamos sentados con Lucas en su momento, estábamos charlando de proyectos. No sé por qué aparece esta foto, pero bueno, estábamos haciendo eso, juntarnos a charlar un poco y seguramente de arquitectura. Este es el piletón en el que hablamos, donde uno va ingresando a las viviendas y este espacio es el que contiene todos los elementos de la demolición que en vez de tirarlos a volquetes o camiones de la ciudad, los volvimos a incorporar a este elemento del edificio, con lo cual no generamos desechos. Estas son las viviendas que se puede ver todos los hierros que de alguna manera reutilizamos. Acá se ven las paredes divisorias con los perfiles, todos los recursos que fuimos generando, las puertas con los perfiles, el brisolé en la fachada en los estudios, bueno, la iluminación, la ventilación cruzada, todos los recursos que empezamos de alguna manera a utilizar en todas las obras y a familiarizarnos. Acá se ve desde el otro lado, desde la medianera, un poco la condición de la vivienda. Esta parte de acá, la raja de luces para que cuando uno circula por las cocheras tenga este ingreso de luz. Después están los living comedor con la ventilación cruzada, la división entre vecinos. Y finalmente arriba las habitaciones que ya tienen un tinte un poco más privado, ¿no? Con algún control del sol del oeste, con estos parasoles que hacen como de piel, ¿no? De filtro entre digamos, el sol y el local de la habitación. Así que por eso la caja de arriba es más ciega que la de abajo, que busca justamente
ventilación y asolamiento hasta última hora del día. Esa era un poco la condición de las 8 casas. La verdad que fue una obra muy gratificante para nosotros por justamente la falta de recursos, que se volvió un desafío. En época de pandemia no podíamos vender unidades. Nosotros, aparte de diseñar, construimos y desarrollamos las obras, con lo cual el ejercicio de la arquitectura en nuestro día es un 10%, todo lo demás es comprar materiales, ir al municipio a probar planos, juntarnos con los clientes para que nos den la plata, dirigir a todos los personales de la obra, sanitarista, electricista, el contratista de hormigón, los albañiles, conseguir los materiales, recursos. Nosotros decimos que somos como hombres orquestas, ¿no? Que finalmente tocamos todos los instrumentos. Nos encantaría solo estar dibujando en proyectos, pero no es nuestra realidad. Y bueno, nos adaptamos a lo que tenemos y tratamos de sacar provecho y encontrar quizás una posibilidad en cada uno de los sectores que teníamos que diseñar. Así que creo que lo más gratificante de esta hora con Lucas fue poder participar, por supuesto, del encuentro de Chicago que hablamos anteriormente, de ver que las familias se desarrollan en el espacio que nosotros pensamos, que funciona, este, generamos esta comunidad, que la gente está cómoda, que las viviendas tienen poco mantenimiento, que no tienen cortinas porque tienen iluminación hasta última hora del día. Bueno, un montón de recursos que fuimos encontrando. Por supuesto que también nos equivocamos muchísimo, pero tiene que ver con esto de la búsqueda, ¿no? De no encontrar, de no quedarnos en esta zona de confort, sino que de tratar de investigar, de seguir estudiando muchísimo, de mejorar y de proponer, sobre todo, que es lo más difícil porque cuando uno entra o termina la facultad, entra como en una zona chata, ¿no? Como lineal y se conforma con lo que hace y siente que le va bien porque se venden las cosas, pero bueno, nosotros somos muy críticos. eh, Hasta cuando terminamos las obras nos seguimos criticando, sentimos que en definitiva la arquitectura es un gran ejercicio, y es para siempre y que nunca termina. Así que un poco es lo que queremos transmitir. Bueno, en otra escala y con también otra temática voy a mostrar esto que se llama la Casa Rita. Es una casa, bueno, totalmente distinta, es un terreno de 2.500 metros, eh, en un barrio de estos cerrados, residenciales, eh, con otra condición. Es una casa que, a diferencia de los dúplex que nombré anteriormente, es una casa residencial para gente de clase alta, media alta, con otra condición que, a diferencia de los dúplex, me pedían muchos metros. Esto es con el estudio mío, que es Estudio Fernández Renati. Entonces, tenía tantos metros la casa y las necesidades y lo que me pedían, que yo no sabía finalmente dónde esconderlos, porque yo siento que los edificios son finalmente terminan siendo como muy agresivos con el entorno. Entonces tenía tantos metros por construir, que eran como unos 1.000, a diferencia de los dúplex que les mostré anteriormente, que tienen 80 cada uno. Yo decía, ¿cómo van a tener 1.000 metros una casa para una familia de 4 o 5 personas? Entonces, lo que traté de hacer justamente es, bueno, primero estudiar, por supuesto, el entorno, como hacemos todos los arquitectos, ir al sitio, entender cómo, por supuesto, cómo se posa el sol, dónde sale, a dónde termina, dónde inicia el sol, es lo más importante. Este, entonces me di cuenta que si yo posaba la casa en el frente del terreno, iba a tener una proyección de sombra en el fondo del terreno. Entonces decidí justamente posar la casa en la parte de atrás, para que la casa reciba soleamiento durante todo el día, que para mí es una condición muy importante. Este, y en una de las idas al sitio, empecé a entender que los árboles eran más lindos que las medianeras de los vecinos, y me subí a la camioneta. Tengo una camioneta que uso para construir, así que me subí a la capota de la camioneta y empecé a ver la copa de los árboles, y me pareció muy interesante, volviendo como al recurso de la Biblioteca Nacional que mostré anteriormente, esto de estar en las alturas, a la altura de la copa de los árboles, con otra tranquilidad, no en el plano de los vecinos, no de las medianeras, sino superar ese plano y entender de alguna manera el paisaje con una perspectiva más larga, con mayor asoleamiento y demás. Así que hice este esfuerzo de alguna manera, con el relleno que saqué de los cimientos de esa casa,
nivelé el terreno, lo elevé y invertí el programa. Nosotros decimos invertir el programa justamente. Este es el relleno, y invertir el programa es hacer la parte social arriba y las habitaciones abajo, a diferencia de cómo se hace comúnmente en Buenos Aires, que uno hace el living abajo y las habitaciones arriba. Pero es un entorno de alguna manera agreste, lleno de árboles y demás, entonces quería como que este plano quede como flotado y que la parte privada quede más cercana a la tierra. Así que organicé un poco la vivienda. Este es el acceso, este es el asolamiento. El sol hace así y termina acá, con lo cual barre a todos los espacios de primera de la casa. La decisión más fuerte es posar la casa en el fondo del terreno para recibir el asolamiento durante todo el día. Entonces uno estaciona el auto, tiene un sector de servicio donde está las parrillas, no sé cómo le dicen ustedes, asadores o parrilla, y después uno empieza a circular de alguna manera generando como, ahí empezando a contar este cuento, ¿no? Del recorrido, de la transición de un espacio con el otro y descubrir la casa finalmente de atrás para adelante. Esta es la parte de las habitaciones que están en la planta baja, y arriba está la parte del living, comedor, cocina, que es la parte social, con un estudio y una pequeña habitación de huéspedes. Ese es un poco el motivo del proyecto. Después arriba se ve como la estructura. Para mí es muy importante la estructura porque es mi lenguaje. Con el hormigón y el manejo del hormigón entendí un poco que con una colada, con una llenada de hormigón podía expresarme. No solamente lo utilizaba para sostener un techo, sino que yo podía aprovechar esa llenada para poder ahuecar el techo y que le crezca un árbol, que tenga iluminación tanto por el patio interno como por el perímetro. Sí, las vigas las hacía invertidas, tenía un plano transversal, flotado, y que iba a tener de alguna manera menos contaminación visual, que iba a ser un plano que de alguna manera se mimetice con la naturaleza, que se relacione más con el exterior. Por eso este desafío estructural. Por supuesto van a haber referencias de Richard Neutra, de cómo se posan las columnas, de buscar esa esbeltez, esas vigas finas, esa desmaterialización, ¿no? de los elementos, de la viga, de la losa, de las columnas. Bueno, voy a seguir mostrando. Este es un poco lo que estaba hablando, ¿no? Cómo funciona la casa. Tiene la parte del lavadero y play de los chicos, abajo están las habitaciones y arriba está la parte del sector social, en un espacio donde se encuentran el corte de la casa es esto, ¿no? Donde se encuentra la decisión de poder ir al lavadero, ir a las habitaciones, ir a la parte social o ir al estudio. Ese es un poco el hall o el nexo de la parte más importante del proyecto. Ya como muestra un poco la estructura, ¿no? Como son esas tres, cuatro vigas invertidas, ese patio que separa la parte del living comedor de la parte del estudio y demás, como el patio como recurso separador también. Acá van a ver algunas partes de la obra, ¿no? Esta obsesión por querer hacer flotar la losa del entorno, el árbol, respetarlo y ahuecar las losas para no tocar los árboles. eh, este espacio, digamos, orgánico que flota en esta triple altura, cómo sostenerlo, que no haya columnas abajo, generar tensores que cuelguen de esas vigas invertidas que mostraba en este plano anterior, estas vigas, ¿no? Estas vigas invertidas, las que flota en este espacio de doble altura, con estos tensores que van a ver acá. Van a ver acá cómo flota este espacio, esta búsqueda de que el espacio no tenga de alguna manera elementos que se interpongan con la relación con la naturaleza. Entonces por eso querer flotar los planos. Obviamente un poco contando estas horas que pasé en esta obra y en tantas, entender estos recursos de sostener la losa no solamente desde abajo, sino que también desde arriba, los espesores, cuidar mucho los espesores de estos planos para que no sean agresivos ni brutalistas, que se muestren finos, esbeltos, elegantes. Yo digo que tratamos de hacer como un brutalismo refinado o algo así. Así que después en una parte del corte que voy a volver a mostrar, vuelvo al corte, tenemos como una cubierta. Necesitábamos, en este corte necesitábamos armar un estudio con un poco más de altura que la casa, pero seguir mostrando los elementos exteriores como finos, esbeltos y demás, con lo cual hicimos una bovedilla con la misma losa. Fue un desafío. Acá voy a mostrar algunas de los recursos para poder armar esa bovedilla.
armamos una estructura con los hierros mismos de la obra, y los enchapamos, una chapa que compramos en la obra, y el hormigón mismo se coló sobre esta bovedilla y cuando lo sacamos quedó como la lucarna o el espacio ese más alto en el corte. Después cuando tengan tiempo lo pueden ver en estas páginas donde está publicada la Casa Rita, que hay varios, varios blogs y demás, así que lo van a poder ver, pero bueno, con los recursos de la obra generamos un techo más alto que el resto en un espacio plano, este, y con pocos recursos, ¿no? Con hierros de obra, chapa que había sobrado y tratar de seguir desafiándonos. Acá se ven más elementos de obra, ¿no? Eh, Van a ver cómo replanteamos el espacio uno en uno. Muchas veces dibujamos en AutoCAD, en Revit, en SketchUp y demás, y cuando llegamos a la hora, la verdad que las curvas no nos verifican. Nos encontramos con un árbol que quizás no replanteamos y lo tenemos que respetar. Esa es la realidad de la obra, por lo menos de la nuestra. Entonces trabajamos también, es muy artesanal. Hablábamos con Cecilia antes de esto de lo artesanal latinoamericano, así que nosotros nos manejamos de esa manera, jugamos con los materiales. El ladrillo lo ponemos de un sentido en el otro, hacemos de una pared de ladrillos una estantería, ¿no? Con un solo material, lo ponemos de forma vertical para que nos tome las curvas, lo iluminamos desde el cielo, lo iluminamos de costado, siempre hablando con estos pocos recursos. Nosotros, por lo menos estos últimos años, aprendimos muchísimo de la obra de Solano Benítez, este, José Tocuillas, equipo de arquitectura también, son muy buenos, todos referentes paraguayos que la verdad que con un material como el ladrillo, todo lo que pudieron hacer para nosotros es un aprendizaje y, y por supuesto que también tomamos como elementos de ellos, tratamos de jugar, no sé si de la misma manera, pero parecida, así que siempre en el ámbito de la investigación. eh, que es en definitiva lo que a uno lo mueve. Yo, hablando con un colega el otro día, le decía que para mí la arquitectura finalmente uno vive como arquitecto. Uno es como un médico que está atento todo el tiempo a poder ayudar a alguien porque, bueno, un tema de salud. Yo creo que la arquitectura, que uno vive como arquitecto, no trabaja como arquitecto. No es que trabaja de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde como arquitecto. Uno, desde que se recibe, que es arquitecto y vive como arquitecto, se va a dormir pensando un detalle que, que, no, que quizás no lo resuelva, pero que en algún momento va a aparecer, hay que buscarlo. Yo cuando era docente, los alumnos me decían, pero ¿cómo se te ocurrió? ¡Qué genio! Yo decía, no, no hay genialidad acá. Acá hay horas de trabajo, de estudio, de buscar referentes, de poner una hoja, tirarla, sacar, de la hoja en blanco que hablaba Cecilia, esto de tirar una hoja, de sacarla, de no estar convencido, de esto de seguir buscando, de replantearse las cosas, de la investigación. Así que yo creo que vivir como arquitecto finalmente es el único consejo que puedo dar para que las cosas uno las haga con pasión, ¿no? Esto de que uno se vaya a su casa con un ladrillo y que entienda cómo funciona, es más importante que vaya a cumplir las horas de trabajo, ¿no? Con ese ladrillo se podría hacer una silla, se podría hacer una cubierta, en este caso lo usamos para hacer un estante. Digo, bueno, resignificar los materiales es interesante, pero vivir como arquitecto, mejor aún porque encuentra cosas en la ciudad. Yo hacía un recorrido para ir a la facultad que era rutinario, y cuando volvía de la facultad, ya en tercer o cuarto año, empezaba a ver esas casas que antes me parecían normales, empecé a ver como algunos recursos que me parecían interesantes, las propuestas de por qué habían hecho esto, por qué lo otro, por qué ese espesor, cómo se sostenía esa losa, por qué se negaba a la calle, por qué orientaba hacia el fondo, por qué está ese árbol. Entonces, repensar la ciudad, repensar las viviendas, aprender de los demás, tiene que ver un poco con todo esto de vivir como un arquitecto, ¿no? No trabajar, sino vivir. Bueno, partes un poco de los recursos del estudio, de hacer maquetas, de pensar que cómo se puede poner un ladrillo, en este caso vertical, para generar una entrada de luz quizás más sutil, puntual, volviendo un poco a la iglesia de Ramcham de Corbusier, ¿no? De cómo se ilumina. En este caso es una bodega en la parte inferior de la casa, que necesitaba una luz más puntual. Entonces, bueno, con el mismo material, de alguna manera, generar otros recursos. Acá yo en la obra con un poco más de pelo, y con los herreros, este, armando como un sistema de baranda, ¿no? Para que
de alguna manera entre este espacio y este espacio haya como un lugar de protección. Empezamos con un chapón ciego, finalmente llegamos como a este elemento, después cuando puedan miren la casa Rita, que hicimos como una especie de baranda macetero y finalmente se transformó casi como un eslogan del estudio. Son recursos que de alguna manera los requiere la función, pero que después se terminan transformando como en elementos muy importantes en la forma de proyectar de nuestro estudio, ¿no? Quizás composiciones que estamos mucho tiempo pensándolas, que probamos, que vamos a la obra, que discutimos con los herreros, que discutimos con los clientes, pero después llegamos a un encuentro entre los herreros, los clientes, la paisajista y nosotros para poder armar como estas composiciones que finalmente de acá colgamos plantas y arma como una fachada verde que le hace fuelle y de sombra a la casa y que nos sirve muchísimo. Y después pueden ver en internet. Ahora no tengo alguna foto, quizás ahora en las fotos más adelante las muestre. Acá es un poco la casa en los procesos, de cómo se fue llenando, cómo se fue apuntalando, cómo se fueron levantando los ladrillos. Estamos hablando siempre de dos elementos, el ladrillo, el hormigón y el aventanamiento. Acá se ve lo mismo, la casa con la llenada de hormigón y estas ventanas que diseñamos nosotros mismos con hierro, un poco con las influencias de las casas de estudio, de Mies van der Rohe, de Jean Prouvé, de Craig Elwood, de todos estos tipos, o de Pablo Méndez de Rocha, que diseñaban sus propias aberturas para que sean esbeltas y que finalmente el paisaje y las copas de los árboles se puedan ver como uno quería y que no llame la atención los elementos de las carpinterías, que sean esbeltos y que se pueda lograr como esta relación con el entorno. Son situaciones de obra, de la mano de obra local, nosotros no hay tanta maquinaria, entonces la gente monta las ventanas, las obras son bien artesanales, la mano de obra nuestra son cuadrillas de gente, de familia que viene, que trabaja, digamos, no- son los recursos los que tenemos, entonces cuando uno ve la obra terminada parece que cuenta con otros recursos. Yo quería mostrar el lado B de nuestras obras para que entiendan cómo nos fuimos rebuscando. Uno ve la obra terminada y ve ese macetero que hacía referencia yo con estas plantas colgantes y parece que trabajó una empresa de paisajismo y éramos nosotros probando con el hierro, probando con materiales, poniendo plantas, regándolas a ver si funcionaban, si no funcionaban, de qué manera, siempre en la prueba, en la búsqueda y demás. Así que un poco es lindo mostrar el lado B de las obras para entender esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda hasta el final eh, y un poco volver al tema de no conformarse, ¿no? Con esos espacios que verifican, sino tratar de seguir investigando, este, del debate con los colegas, de entender el espacio de otra manera y generar un lenguaje arquitectónico eh, que de alguna manera se va alimentando en todas las obras de pequeños elementos o recursos que el estudio va incorporando para hacer las obras siguientes. Ahora nosotros venimos haciendo una línea de casas orgánicas, ya son varias. Esta es la casa Rita, hicimos la casa Chloé, hicimos la Casa Borja, hicimos la Casa Filipa, y son todas obras que tratan la temática del patio interno, que para nosotros es muy interesante como recurso de ventilación, de iluminación y de relación con el exterior, de esto de incorporar el verde a las viviendas, y seguimos en la investigación. Siempre que terminamos alguna casa, sentimos que la podemos mejorar, así que estamos como desarrollando dentro del estudio esta temática de las viviendas con patios. Bueno, finalmente el patio acá. Después la pueden investigar mejor en internet. Acá aparece la habitación de servicio, las aberturas que se abren para generar esta relación con la galería, estos planos de hormigón que parecen flotar en el espacio, la columna parece fugar al cielo con esta viga invertida que sostiene estos planos. Acá lo muestro en detalle, en herrería, estudiando los bancos, los encuentros, que no se empaste una columna con la losa, con la rampa, que todos los elementos sean independientes. Para nosotros, Richard Neutra fue un aprendizaje y Mies van der Rohe en el pabellón de Barcelona, que ningún elemento se toque con otro tiene que ver con esto. Acá es un poco la parte social de la que hablábamos, ¿no? Este 360 de árboles, donde casi no hay interposición entre la casa y la naturaleza, era un poco la búsqueda.
Las carpinterías, si bien son de hierro y tienen como unos contramarcos de madera, son bien artesanales, las diseñamos una por una. En las columnas que llenamos el hormigón pusimos los tomas de luz para no interponernos con ningún mampuesto. Después generamos como estos muebles baranda que son funcionales a las casas. En todas las casas repetimos este recurso. Es un mueble que funciona de baranda y de alguna manera va acompañando las necesidades de la casa. En este caso se guardan libros en el estudio o en la cocina se guardan platos según el espacio que transite de la casa. Para nosotros la baranda tiene que ser funcional, entonces armamos muebles o maceteros o siempre le damos una función aparte de evitar que uno se caiga al vacío, ¿no? Acá se ve perfectamente este mueble de baranda, que en realidad es un recurso que utilizamos en la primera vivienda de estas compatibles, que se llama la Casa Chloé. Nosotros esta madera la utilizamos para hacer estos encofrados de las losas y la mandamos a enchapar, la reutilizamos, la mandamos a enchapar y con esa madera que hacemos las losas hacemos los muebles de las casas. La verdad que son unos muebles muy sencillos, económicos y hechos ni siquiera por albañiles, por carpinteros, perdón, sino hechos por albañiles, por la mano de obra que tenemos este, en el sitio, con pequeños herramientas que nosotros compramos en una ferretería y lo desarrollamos en el sitio. La verdad que no son casas costosas, pero sí que tienen muchas horas de dibujo, de trabajo en taller, de trabajo en obra, de prueba, de búsqueda y demás. Bueno, esto es un poco el ingreso a las habitaciones con los ladrillos y el hormigón y la madera de reciclada y toda esta cuestión. Este es el mismo espacio visto desde el otro lado, donde uno puede con esta escalera ir para las habitaciones, subir a la parte social o ir a la parte de la vinoteca y demás que mostraba anteriormente. Bueno, después si quieren la pueden investigar en internet, hay un montón de imágenes de esta casa que tuvo mucha exposición y bueno, la verdad que estamos contentos porque nos abrió algunas ventanas y siempre es lindo compartir justamente el lado B de esto, porque parece que de alguna manera se construyen solas y tardamos más tiempo en construirla que en diseñarla, así que es interesante que los chicos lo vean. Esta es una casa para uno de mis mejores amigos que, eh, bueno, se compró un terreno en las afueras, en las afueras de Córdoba. Córdoba, no sé si conocen, en Argentina es un lugar montañoso. Estos, por supuesto, como todo, eh, tiene una mano de obra distinta a la de Buenos Aires. Eh, es una zona periférica, con otros recursos, con otros materiales. Entonces el desafío era hacer una pequeña casa y la quería mostrar justamente para de alguna manera generar una contraposición con la última vivienda, que es la Casa Rita, que tiene 1000 metros. Esta casa son 65 metros, una vivienda mínima, con otros recursos, con otra mano de obra, inclusive mucho más económica todavía. Así que bueno, mi amigo cuando compró el terreno hace mucho tiempo, bueno, ¿no? Y tenía, bueno, pocos recursos. La idea fue primero conocer el sitio, como siempre, ver, por supuesto, como la puesta del sol, un poco lo que hablamos siempre, la ubicación de la montaña, la relación con la calle, con los vecinos y demás. Y bueno, lo primero que le pregunté es qué hay en la zona. Y bueno, como dije que en Casa Rita trabajamos con hormigón, ladrillo y madera. Él me dijo que había piedra en la zona. Piedra, una piedra que no era ni vistosa, una piedra de río, eh, que la gente la usaba para hacer nada, montículos para hacer fuego o quizás algunos arroyitos o unos pequeños estanques en las casas, pero que no se utilizaba tanto para la construcción. Era lo más económico, lo más barato que se conseguía en la zona, y la gente es lo único que sabe trabajar, que es la piedra. Así que lo que pensamos es armar un muro de piedra, básicamente, que es el material de la zona, que se negaba hacia la calle, ¿no? Hacia la parte de donde pasan los autos y demás, y se abría hacia la montaña, que tenía el mejor orientación de sol, que es la del sol norte, ¿no? Entonces, al abrir esta vivienda hacia el fondo, se generaba que todos los locales, living, comedor, y habitaciones tengan asoleamiento hasta última hora del día,
y en la parte donde está más negado, más ciego, nosotros le decimos, se genere la parte de la batería de sanitarios, ¿no? Ahí se puede ver que está el baño, el duchador, la bacha y un pequeño patio de ventilación negado hacia la calle, y de este sector la parte de la cocina también con un patio de ventilación. ¿Para qué generábamos eso? Para negarnos hacia la calle y abrirnos hacia el exterior y generar con este aventanamiento y con una ventilación cruzada en todos los locales de la casa. Es una casa muy pequeña que tiene inclusive posibilidades de expandirse, ¿no? De poder, de seguir creciendo. Uno estaciona el auto, puede ingresar a nivel peatonal, ir para la parte de las habitaciones o para la parte del living comedor. Y básicamente el sistema de la casa es, aparte de que en planta, ¿no? Determina la espacialidad, sirve como sistema portante, donde uno, de alguna manera, con estos muros, sostiene la cubierta que trabaja en este sentido, ¿no? En sentido perpendicular a estos muros. Apoyan, descansan en estos muros portantes, y es una cubierta muy sencilla, hecha con viguetas premoldeadas y un ladrillo de la zona con el que se hacen las fábricas, digamos. No, ni siquiera hacer un recurso de losa hormigón a la vista, sino un ladrillo muy precario de viviendas sociales. Así que ese es la planta. Acá se ve la orientación del sol, cómo recorre el sol la casa. Esta es la orientación sur, que es la parte donde siempre nosotros intentamos ubicar la parte de los sanitarios y de la cocina para que ventilen al sur, y los ambientes de primera hacia el norte. Este es el patio y se nota como la losa o el techo que descansa sobre el muro queda flotada y tiene esta ventilación cruzada como en las 8 casas de Buchardo y la casa Rita, y en este caso en esta casa. ¿Qué quiere decir? Que no importa que tenga 1000 metros, 45, 80 o lo que sea, sino que los recursos los repetimos, sea la condición que sea. Esta búsqueda de justamente con el material de la zona, de mimetizarnos con la montaña, con lo existente, de no ser agresivos con el entorno, de tratar de respetar y de ser una pieza más del paisaje, no ser la única. Eh, Decidimos esta propuesta de negarnos justamente hacia la calle, generar como sola intervención del acceso y ser parte del mismo, utilizando por supuesto la piedra, que era el material que sabía utilizar la gente. Si ven las fotos, inclusive se van a dar cuenta que la mano de obra no es buena, no es perfecta, que inclusive es lo que nos gustaba casi, ¿no? Un poco de salir de esa zona de confort que hablamos siempre, y de con esos recursos poder generar esta vivienda. Eh, Esto es el contrafrente, que es totalmente distinto. Acá se puede ver el auto en la parte de la calle y este frente cómo se abre por completo, y la amplitud que tiene lumínica y demás, con estos dos muros que hacen que descalce esta cubierta hecha con ladrillos de viviendas sociales. Así que el sistema es un sistema portante, donde se calzan estos ladrillos con estas muros de piedra, y es un poco el sistema constructivo de la casa. Esta es la calle mirándola un poco más de lejos. Acá está la montaña, los autos, la vivienda, el acceso. Estos son los espacios que se van dando en el interior, ¿no? Con un pino que conseguimos en la zona, que es una madera también muy económica, los ladrillos con las viguetas, estos muros de piedra y estos patios internos que hacen justamente que uno pueda abrir los aventanamientos, ventilar la cocina y también de alguna manera generar esa ventilación cruzada entre estos aventanamientos y los del fondo, ¿no? Como la iluminación hasta última hora del día, generando ventilación cruzada, eh, iluminación natural y todo esto que venimos enfatizando. Em, Esta forma de los muros parece en principio ser hasta caprichosa, ¿no? Esta forma de imponer los muros, pero nos daba una solución en planta, ¿no? De poder generar estos riñones internos y que las viguetas se apoyen y que todo este sistema sea portante. Por eso los muros se van siendo curvos y contracurvos para justamente tener una estructura portante. Esta foto ya la mostré. Esta es otra foto. eh, y finalmente este es Camilo, que es mi ahijado, que está disfrutando de la vista hacia la montaña con una vivienda muy económica que nos dio
para nosotros es muy gratificante poder hacer viviendas para todos sin importar la condición económica ni los recursos con los que cuenta, y sentimos que el ejercicio finalmente hay que hacerlo con cualquier elemento. Puede ser diseñar una silla, en este caso una vivienda social con 65 metros, o una vivienda de 1000 metros, o 8 viviendas agrupadas en la ciudad. Creo que hay que aprovechar todas las oportunidades porque son únicas, todas tienen una condición distinta. Según cómo estén implantadas, según cómo de la economía con la que se encuentre el cliente, los recursos, así que un poco quería transmitir esta vivencia con estas obras que son las tres distintas y significativas y con las mismas les tenemos el aprecio, así que un poco transmitirles esto para que sean inquietos y que aprovechen todas las oportunidades.